la intención de esta clase es terminar con funciones, ¿sí? O sea, ya ver todos los tipos de funciones que podríamos estudiar, para así comenzar con la parte gruesa del curso, que es límites. ¿Sí? O sea, más que nada del curso, la parte gruesa de todos los cálculos que ustedes van a tener. ¿Sí? De aquí en adelante, todo van a ser cálculo de límites, de alguna forma. Y está muy relacionado con esto de funciones. ¿Ya? Entonces intentemos cerrar ahora funciones para en la tarde comenzar con límites. Nos quedan poquitas, de todas formas. ¿Cuáles nos queda? Nos queda la función definida por tramos. ¿Sí? A ver. Catherine Sagardía, ¿está por ahí? ¿Sin micrófono? Profe, que hay mucho ruido en mi casa, están como construyendo. Ya, vale. Moisés Venegas. Sí, profe. Función definida por tramos. Una función f se denomina definida por tramos si su regla de correspondencia la componen varias reglas de correspondencia distintas, las cuales se utilizan a condición del valor de la variable. Entonces, una función definida por tramo es eso. O sea, tiene, por ejemplo, esta, tiene dos reglas de correspondencia, ¿sí? Dos leyes de asignación, dos fórmulas, si quieren verlo así. ¿Ya? Pero, ¿cómo se van utilizando? Se van utilizando dependiendo del valor. Uy, aquí me comí una X. Ahí. Se van utilizando dependiendo del valor que vaya tomando X. O sea, esto de aquí significa la función vale X cuadrado, pero cuando el X es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y vale X cuando el X es menor que 0. Entonces, eso es una función definida por tramos. Tiene más de una regla de correspondencia, ¿sí? Podría tener 3, 4, da lo mismo. Puede tener las que ustedes quieran, ¿sí? Y ellas se van utilizando de acuerdo a esta condición. Entonces, vamos a ponerle. Estas de acá son las reglas de correspondencia y las de acá son las condiciones para utilizarlas. ¿Ya? Entonces, en ese mismo ejemplo, ¿cuánto será f de 2? ¿Cuánto creen ustedes que es? 4, 4, ¿sí? 4, Porque, ¿cuál es el proceso? Ya, este 2 porque si es mayor que 0, positivo, es positivo, ¿cierto? Es mayor o igual a está 0. elevado a 2. Entonces usamos esta regla, ¿sí? F de 2 sería, como el 2 es mayor que 0, y eso daría 4. ¿Cuánto vale f de menos 1? Menos 1, Menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miramos esto del negativo. en negativo, así que usamos esta regla de correspondencia. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia de este tipo de funciones, que ustedes van a evaluar en alguna de estas reglas de correspondencia, pero dependiendo de cuál condición se cumple. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Cómo sería la gráfica de esta función?
Porque si es una función la podemos graficar, ¿cierto? Para graficarlas ustedes miran, ¿cuál es la gráfica de x cuadrado? Una parábola. En la parábola, ¿sí? Ya, pero aquí hay que tener un pequeño cuidado. En la parábola, pero solo en la parte positiva, ¿sí? O sea, sería así, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Graficamos esto, pero solo en este dominio, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es la gráfica de y igual a x? Una recta para los negativos. Es una recta, ¿cierto? La recta es esa recta. Sí, que claro, si nosotros la graficáramos completa debería ser así, ¿cierto? Pero ¿dónde tenemos que graficar? Esa recta solo en la parte negativa. Entonces, esa es la gráfica de la función f. Ya, esta, si la graficamos, es esto de acá. ¿Ya? Primera pregunta. ¿Esa función es inyectiva? ¿Qué teníamos que hacer Sí. para ver? Tenía que tocar un punto. ¿Qué cosa tenía que tocar en un punto? Una línea horizontal. Exacto, ¿cierto? Aquí, independiente de la recta horizontal que ustedes tracen, ¿en cuántos puntos intersectamos? Uno. En uno, ¿cierto? Entonces sí, es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? No, ¿Por qué no? porque no tocan 2 puntos. No, esa no es la definición de sobreyectiva. Ahí Tomás dijo que sí en el chat. ¿Qué tenía que pasar para que fuera sobreyectiva? Que el rango sea igual al codominio, que el recorrido sea igual al codominio, ¿sí? Esta función, ¿cuál es el recorrido de esta función? Fíjense que para allá crece infinitamente y para acá igual Los reales. los reales, ¿cierto? Entonces, el recorrido de f o el rango de f es r, ¿sí? Estuve mirando el listado, chicos, y les comento algo que me pareció, no sé si interesante, pero se los digo, y de todas formas después igual lo voy a aclarar. En el listado dice IMDF, ¿sí? En algunas partes. Estas dos cosas son lo mismo. Ya, el recorrido de f, el rec de f es lo mismo que el rango, es lo mismo que la imagen, ¿sí? Y en el listado aparece como IM, pero es exactamente lo mismo. Ya, entonces, ¿es sobreyectiva? Si el recorrido son todos los reales. Sí, cierto, es el codominio Sí. también. Ya, si es inyectiva, es sobreyectiva. ¿Es invertible? Esa función. Aquí estamos solo recordando otros conceptos. Sí, porque es biyectiva o no. Sí, ¿cierto? Porque como es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva, así que es invertible. ¿Es creciente? Sí. Sí, ¿cierto? Va para arriba, siempre. ¿Es decreciente? No. No, ¿cierto? Para que sea decreciente tiene que ser
Algo así. Es acotada. Ese otro concepto que vimos, función acotada. Para que una función fuese acotada, tenía Ese que era del alcanzar. -1, ¿Cómo? o sea, cuando era como entero, No, no cuando necesariamente. se tenía que aproximar. No, esa era la parte entera, era un tipo de función. ¿Sí? Jorge dice que no es acotada. Y efectivamente, no es acotada. Para que una función sea acotada, no se puede ir para el más infinito, ni para el menos infinito. ¿Sí? Siempre tiene que estar dando vueltas en alguna parte, en una franja, por así decirlo. ¿Sí? Eso, como lo decíamos, f de x será menor que un cierto m. ¿Sí? O sea, en otras palabras, la gráfica siempre quedaba metida en un cajón, por así decirlo. Entonces no es acotada. Esta función es periódica. ¿Qué tenía que pasar para que una función fuese periódica? Se tenía que repetir. Se tenía que, ¿cierto? Una parte de la gráfica tenía que después comenzar a repetirse. O sea, si fuera periódica ahí, por ejemplo, debería ser ahí. ¿Sí? Y esto, ¿hay algo que se repita? No, No. No, No, El pedacito que ustedes tomen no se vuelve a replicar. Toman ese pedacito, no hay más adelante otro pedacito igual. ¿Sí? ¿Qué otro concepto? Esta función es par. ¿Qué tiene que cumplir una función para ser par? simétrica con el eje Y. Simétrica con respecto al eje Y. ¿Y eso pasa o no? Si yo trazo esto, lo que está aquí No, se repite. no, No. ¿Es impar? tampoco. Tampoco, ¿cierto? ¿Qué tenía que pasar para que fuera impar? simétrica Simétrica al con origen. el X. Con respecto al... No, no con respecto a X, con respecto al Origen. origen, ¿cierto? O sea, en otras palabras, esto tiene que, al rotarse, quedar aquí, ¿ya? Y no es lo mismo. Entonces tampoco es una función impar. Y ahí están todos los conceptos que hemos visto, ¿sí? Aplicados a esta función definida por tramos. Ya. La segunda, el segundo ejemplo. Esa de ahí. ¿Cómo será la gráfica? De X al infinito es como una línea en el origen, así, como Sí, constante. es constante, ¿cierto? Entonces vamos a ponerla acá. Entonces esto de partida es una función definida por tramos. ¿Por qué? Porque tiene dos reglas de correspondencia distintas, ¿sí? La primera se utiliza cuando el x es mayor o igual a 0. Puede ser mayor o igual que cualquier cosa, ¿eh? Yo le puse, ya, de hecho lo voy a cambiar para que sea un poco más interesante. Mayor o igual que 1, ¿sí?
Y menos x, esta es otra regla de correspondencia, para el x cuando el x es menor que 1. ¿Sí? Ya, entonces, hagamos nuestro plano. Aquí está el valor 1. ¿Sí? ¿Qué nos dice? La función, ya le voy a cambiar todo mejor, para que no me quede justo encima del eje, para que se vea se note la función. La función vale 2 desde el 1 para arriba. Entonces, por ejemplo, aquí está el 2. Cuando el x vale 1, el y o la imagen vale 2. Cuando el x vale cualquier cosa mayor o igual a 1, es 2. ¿Sí? Ahí estaría. Ya, ¿y qué pasa con la otra? ¿Cuál es la gráfica de esto? Ya lo habíamos comentado antes. No antes, ahora, antes, no sé, en alguna clase anterior. Ahí. Ese es y igual a menos x. Que es una recta que pasa por el origen con pendiente menos 1. ¿Y esa hasta dónde llega? ¿Hasta el 1? Exacto, ¿cierto? O sea, no puede pasar del 1 para allá. Ya, y aquí hay algo interesante. Fíjense que aquí yo pinté ese puntito. ¿No ¿Por lo qué lo incluye? pinté? Exacto. Aquí este lo pinté porque lo incluye, pero acá, Ahí uno sin pintar. sí, exacto. ¿Y por qué creen que es así? Porque no Porque incluye el dice 1. que es menor nomás, no igual. Exacto, porque es menor, ¿cierto? O sea, esto es válido para los x menores que 1. Pero cuando llegamos al 1, ahí usamos esta otra definición. Así que sería la función constante. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver la próxima semana. Esto se llama discontinuidad y vamos a estudiarlo con el concepto de límite. Ya, esta función es inyectiva. No, ¿Por qué no? ¿No? Porque se cruzan el menos dos valores. O sea, más de dos valores. ¿En qué valor se cruzan? En el menos 2. En el Y menos en 2. I. En I2. En 2. Sí, ahí sí. Va, en 2, perdón, en 2. En 2. Sí. ¿Cierto? Exacto. Si ustedes comienzan a trazar horizontales, claro, aquí cortan un punto, cortan un punto, cortan un punto, ahí va bien. Pero aquí, bueno, ahí. ¿En cuántos valores intersectamos a la gráfica? Infinito. en Infinitos infinito. puntos. Entonces no puede ser inyectiva. ¿Sí? ¿Cuál es el recorrido de esta función? O la imagen de esta función, ya usando también la otra notación. Del menos 1 al más infinito. ¿Se incluye o no? No, no lo está incluyendo. Exacto, no se incluye. ¿Podrá ser sobreyectiva? No, porque no es inyectivo. No va por ahí. La inyectividad y sobreyectividad son dos conceptos Pero es distintos. que tiene que ser inyectiva y... Ah, no me equivoqué, era el otro. ¿Sí? Estabas pensando en lo biyectivo, ¿cierto?
Sí. Ya, no, hay que ver la sobreyectividad para ver biyectividad también. Sobreyectiva, ¿qué tenía que pasar? El recorrido para el codominio. ¿Ya? Y a ustedes cuando no les den el codominio tienen que asumir que son los reales, ¿ah? Salvo que se les diga lo contrario, el codominio es siempre R. ¿Se cumple eso o no? No. No. Yo creo No. que no, porque nos sacaron como los números de allá abajo o cosas así. Sí, porque el recorrido, fíjense, el recorrido es eso. Y el codominio son los reales. No son iguales. ¿Sí? Son iguales. Y si no son iguales, la respuesta es no. ¿Ya? Bueno, y después si quieren se hacen las mismas preguntas de antes. Pues, si es invertible, si es par, si es periódica, si es impar, si es acotada. Todo lo que nos preguntamos con lo anterior. ¿Es creciente? ¿Es decreciente? Y el último ejemplo. Ese de ahí. ¿Cuál será su gráfica? Chuta, ahí sí. Yo creo que toma como una línea, o sea, una gráfica que está en la parte de arriba y en la parte de abajo como que no hay nada. Acá no hay sé cómo nada. explicar. ¿Sí? Sí, ¿Y cómo es? son líneas nomás. Son Una dos línea. líneas, ¿cierto? Y una línea como creciente y la otra era hacia abajo, pero después se fue así, como media raro. Esa es la gráfica. Bueno, me quedo un poco la edad. Sí, ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la recta y igual a x es esta. ¿Sí? Pero la estamos considerando solo en la parte positiva. O sea, la cortamos aquí. Por eso nos queda esa. ¿Sí? ¿Y cuál es la recta y igual a menos x? Es toda esta. Pero, ¿dónde la consideramos? Solo en la parte Numeración. negativa. O sea, la cortamos ahí y esta no cuenta. ¿Sí? Y por eso nos queda así. ¿Ya? Esa función es inyectiva. ¿No? No. Tocan 2 puntos, yo creo que no. No, ¿cierto? Tiramos ahí y ya estamos tocando en 2 puntos. ¿Es sobreyectiva? Tampoco. ¿Cuál es el recorrido? Del 0 al más infinito. ¿Se incluye o no? No hay una que sí. En este caso no se incluiría. ¿Seguro? Sí se incluye. Habiendo una que la excluye o igual la incluye. La pregunta de aquí es, ¿yo puedo obtener como resultado 0? O dicho de otra forma, ¿este punto está en la gráfica? Porque acá arriba resultaba que este punto no estaba. ¿Sí? Y al no estar, significa que el -1 no estaba. Por eso quedaba abierto. Pero acá, el 0 está en la gráfica. Sí, lo incluye en el primer h de x. Esta lo incluye. Lo incluye en la segunda. O sea, no, pero sí, en la primera, perdón. ¿Sí? En la primera, que es esa. Así que en este caso el recorrido es ese. ¿Esto es igual al codominio? Sí. ¿Cuál es el codominio? ¿No? Los No, codominios los todos reales. Los ¿Son reales. los reales? ¿No son iguales o no?
¿Los reales es igual a eso? No. No, porque ese tiene los positivos, ¿no? Exacto. Entonces esto es distinto de R. Entonces, no era inyectiva, no era sobreyectiva. ¿Ya? Esa función es par. Sí. ¿Sí o no? Ah, sí. Sí, ¿cierto? ¿Qué tiene que Simétrica hacer? respecto al eje y. Justamente. El eje Simetría Y con el eje y. e impar. No. No. No, no puede ser impar. ¿Cierto? ¿Por qué no? Porque, chuta, aquí hay gráfica y acá no hay nada. No es imposible que tenga simetría con respecto al origen. ¿Sí? ¿Qué más podríamos verle? O sea, que se le puede ver todo lo demás, pero algo interesante. Es par sí, impar no. Creciente, decreciente. Es que ninguna de las dos, ¿cierto? ¿Por qué no es creciente? Porque la mitad nomás es creciente. La Exacto, otra es ¿cierto? decreciente. Porque tiene un pedazo que es creciente y tiene un pedazo que es decreciente. Entonces no es creciente ni decreciente. ¿Por qué? Porque está mezclada. ¿Sí? ¿Es acotada? No, No, ¿por qué no? porque está al infinito. No, ¿cierto? Porque esta cosa se va para el infinito. Y la idea de que sea acotada es que no se vaya para ninguno de los dos extremos, pues ni para el infinito ni para el menos infinito. ¿Es periódica? No. Tampoco. ¿cierto? No. No, Porque nosotros deberíamos ser capaces de cortarle un pedazo y poder repetirlo. Y no es así, pues, porque esto sigue creciendo eternamente para ambos lados. ¿Sí? ¿Es periódica? No. Ya, Profe, y dígame. ¿cuál era la manera de saber si era sobreyectiva, pero solo viendo el gráfico y no calculando nada? Ah, ya. Tú tienes que trazar rectas horizontales, ¿sí? Y siempre tienes que cortar a la función. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, tú trazas esta y cortas a la función. Trazas esta, cortas a la función. Pero ¿qué pasa con las de abajo? Ah, pero da lo mismo en cuántos puntos las corto. Da lo mismo en cuantos, exactamente. ¿Sí? Ya, y por último, la función. ¿Mm? Ahí era cuando decía, creo que en una clase anterior, que cuando la restringíamos y hacíamos el codominio igual al recorrido, ahí podríamos decir que era sobreyectiva. Era algo así, ¿no Claro, es cierto? ¿O no? sí. Sí, que siempre que nosotros teníamos una función que no era sobreyectiva, podíamos hacer a la fuerza que fuera sobreyectiva restringiendo el codominio. ¿Sí? Porque Claro, al sí, principio el sí. codominio es siempre Ah, los reales. ¿Sí? Pero si nosotros lo restringimos, ujú. ahí las funciones quedan sobreyectivas. Podríamos hacerlo. ¿Sí? Ah, ok. Y por último, la función valor absoluto. La función valor absoluto, ¿qué es lo que hace? Va de R en R y a cada X la asocia f de X, que es el valor absoluto de ese X. ¿Y a qué es igual esto? Por definición. ¿Cómo sacábamos el valor absoluto de un número? La distancia al origen. Eso era geométricamente, ¿cierto? Pero fíjense que lo podemos definir como función por tramos.
el valor absoluto de x es el mismo x. ¿Cuándo? El x es mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque ¿cuánto es el valor absoluto de 5? Es el mismo 5. 5. ¿Cuál es el valor absoluto de 3? 6. El mismo 3, ¿sí? ¿Cuál es el valor absoluto de x? El mismo x si es que el x es mayor o igual a 0, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ya. ¿Y qué pasa si yo le saco el valor absoluto a un negativo? ¿Qué es lo que me queda? El lado positivo. ¿No queda 5? ¿Cierto? Me queda lo opuesto. ¿Sí o no? Valor absoluto de Sí. menos 3, me queda el opuesto. Entonces eso estamos diciendo, que el valor absoluto de x es el opuesto del x si es que el x es negativo. ¿Sí? Valor absoluto de menos 2 es el opuesto de menos 2. O sea, 2. ¿Ya? Entonces, función valor absoluto es una función definida por tramos. ¿Sí? ¿De qué va a ir dependiendo? Al final, del signo de lo que está dentro. ¿Sí? Y esta la acabamos de graficar. ¿Sí o no? Pero si voy ahora. Fíjense. Es la que acabamos de graficar. X si el X es mayor o igual a 0, o menos X si el X es menor que 0. Entonces, con eso, nosotros ya tenemos la gráfica de la función valor absoluto. ¿Ya? Que la acabamos de ver. ¿Ya? Y para terminar esta parte, les pregunto, ¿qué pasa si yo compongo la función valor absoluto con cualquier otra función? O sea, por ejemplo, no sé, por ejemplo, tengo g de x igual al valor absoluto de x cuadrado menos 9. Fíjense que ahí estamos haciendo una compuesta. Estamos componiendo x cuadrado menos 9 con la función valor absoluto. ¿Sí o no? Entre x cuadrado menos 9 y valor absoluto de x. ¿Sí? Porque al final lo que estamos haciendo es tomando esto e insertándolo ahí. ¿Cierto? Eso era la compuesta. Y yo les pregunto ahora, ¿qué ocurre con la gráfica? ¿Qué pasa cuando componemos el valor absoluto con una función? ¿Qué pasa con la gráfica? Siempre va a ser positiva. ¿Sí? ¿Pero Va a cómo? apuntar hacia el lado positivo. Sí, va a ser siempre positiva, pero ¿cómo se obtiene, eh, cómo se obtiene la gráfica de esto conociendo la gráfica de x cuadrado menos 9? ¿Sí? ¿Cuál es la gráfica de solo esto? Esa sería una La parábola parábola. ¿Cierto? que Que, partiría del menos 9. sí, una cosa así, ¿verdad? Sí.
¿Y dónde corta el eje X? En el menos. Va. ¿Cuál es este punto y cuál es este punto? -3. Menos 3 y 3, ¿cierto? Entonces, esta estamos todos de acuerdo. Es y igual a x cuadrado menos 9. Y yo les pregunto ahora, ¿cuál es la gráfica de y igual al valor absoluto de x cuadrado menos 9? Pero ahí ya no serviría lo que está abajo, o sea, cuando está negativo, ¿o no? Va por ahí, ¿cierto? Va por ahí. Esto ya no, como que no cuenta, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Se correría hacia el positivo o no? Exacto, ¿sí? Porque piénsenlo así, pues cuando ustedes evalúan en, por ejemplo, en menos 2, ¿cuánto les queda a esta función? En 5. Menos 5, ¿cierto? Menos 5. Ya, y cuando ustedes le sacan el valor absoluto a ese punto, ¿qué les queda? 5. 5. O sea, queda el mismo, pero arriba. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Estos puntos los estamos tirando hacia arriba. O sea, nos quedaría ahí, ahí, pero esta parte se pasa hacia arriba. ¿Sí? Entonces, en resumen, cuando nosotros le sacamos el valor absoluto a una función, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cambiando los negativos por positivos. Cambiándolo de la parte negativa a la parte positiva. Exacto. Si nosotros tuviéramos esta gráfica, y igual a f de x, ¿cuál sería la gráfica de y igual a valor absoluto de f de x? Lo único que cambia es la parte que está en el negativo. La vuelta queda hacia arriba. Ahora sería lo medio. Así, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría la gráfica de y igual valor absoluto de seno de x? Uy, que quedaría rara. Los puros montes para arriba. Son puros montes para arriba, porque el seno era así. Así, y después venía una vuelta para abajo, ¿cierto? Mm. Quedaría así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la original, aquí esta vuelta la hacía para abajo, ¿verdad? Después esta parte la hacía para arriba y después venía una que era para abajo. Pero como le estamos sacando el valor absoluto, ¿sí? Entonces eso, valor absoluto de una función, ¿qué es lo que hace? La tira a la parte, toda la parte negativa la tira a la parte positiva. ¿Sí? ¿Esta función es periódica? Sí. Sí, ¿Cuál es el periodo? sí. Sí. ¿Cierto? Entonces fíjense que ahora el periodo es más chico porque la original, ¿cuál era el periodo de seno? 2pi. 2pi. ¿Y qué pasa cuando le sacamos el valor absoluto? A la mitad. Pasa Un a ser, pi, no. claro, pasa a ser de periodo pi. ¿Ya? Con el coseno, bueno, esta función es par. Sí. Simétrica. Simétrica, ¿cierto? Con Respecto al respecto al eje Y. Sí, sigue para allá. O sea, ¿qué pasa si a una función impar le saco el valor absoluto? ¿Qué ocurrirá? Queda una par. Exacto. Si a una función impar le sacamos el valor absoluto,
obtenemos una función par. ¿Sí? Y eso es lógico. ¿Por qué? Porque si fuera impar tendríamos que tener esto acá abajo, ¿cierto? Esto mismo. Y al sacarle el valor absoluto, vamos a tirarlo para arriba. ¿Sí? Siempre que tengamos un impar, al sacarle valor absoluto va a dar par. ¿Ya? Y nos quedan dos funciones. Vamos a ver una ahora y una en la tarde. Que son la función exponencial y la función logaritmo. Ya. Sebastián Saavedra, ¿está por ahí? Sí, profe. Ya, función exponencial. Ya. Función exponencial. Sea b mayor que 0 o b no es igual que 1, definimos la función exponencial de base b a aquella de la forma f va de los reales a los reales, x, ¿cómo se decía la flecha, profe? Que a cada X le asocia o a X lo lleva. Sí, como quiera. A cada x le asocia f de x es igual b elevado a x. Entonces, las funciones exponenciales tienen una base, que es un número, mayor que 0, distinto de 1. ¿Sí? ¿Cuál es, por ejemplo, el 2? ¿Cuál es la forma? Es el número elevado a la variable. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que se saca el 1? Sería constante. Sería constante, ¿cierto? Si fuera 1, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, g de x igual a 1 elevado a x. ¿Cuánto es 1 elevado a cualquier cosa? 1. Uno, Entonces pierde la ciencia. ¿Sí? Por eso restringimos el caso que la base no puede ser 1, porque si no va a dar una constante todo el rato. Entonces, esas son las funciones exponenciales. Es un número fijo elevado a la variable. ¿Cuál es el dominio de esta función? Lo estamos diciendo acá. Ahí dice los reales. Los reales, ¿cierto? Yo puedo insertar el número que yo quiera aquí. Y voy a poder calcular eso siempre. ¿Sí? ¿Cuál es el recorrido? 0 al más infinito sin incluir el 0. ¿Por qué será sin incluir el 0? ¿Por qué será? Ah, porque b es mayor a 0. No, no es por eso. porque si ponemos ¿No? 0 como exponente da 1, no da 0. No, tampoco. El recorrido eran los valores que tomaba quién. ¿La X o la La Y? función. La y. La Y. Entonces, supongamos que sí podemos tomar el 0. Yo les pregunto, ¿2 elevado a cuánto es 0? A 1. No, 2 elevado a 1 es No 2. se puede. No tiene solución. Va, no. Chiquillos. 2 elevado a lo que ustedes quieran va a dar un número distinto de 0. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces no tiene solución. Y como no tiene solución, el 0 queda afuera. No se alcanza nunca. ¿Ya? Ahora, con respecto a creciente y decreciente, vamos a ver un par de ejemplos en el GeoGebra. Ya, ahí está. La 2 elevado a x. ¿Qué se observa? Como que no tocan al 0. Va, no. Al eje x, ¿cierto? Ahí miren, Al eje X. Sí, eso. se va acercando, pero si yo sigo haciendo esto para allá y le hago zoom, nunca lo va a tocar. ¿Sí? Le sigue haciendo el kit. Ujú.
Ya, ¿qué más? ¿Cómo es la función cuando va para arriba? ¿Cómo se llamaba eso? Creciente. Es creciente. ¿Sí o no? Sí. Ya, hagamos otra. 3 elevado a x. La que está con azul. ¿Es creciente? Sí. ¿Se intersectan? Sí. ¿Dónde se intersectan? En Eh, el 1. en el 1 se alcanza a ver. En i igual a 1, ¿cierto? O en el punto 0,1, como lo quieran ver. ¿Qué pasa si coloco una base más grande, por ejemplo, 4? Fíjense cómo se va distribuyendo esta cosa. A medida que voy aumentando la base, ¿qué pasa después del 0? Voy a tomarle una foto mejor para poder rayar. Ahí, con eso basta. Ahí está. Y entonces este era i igual a 2 elevado a x, este era i igual a 3 elevado a x, y la última era i igual a 4 elevado a x. ¿Sí o no? Este es Sí. punto 0,1. De aquí para allá, ¿cuál es más grande? Si es que nos miramos de aquí para acá. El 2 elevado a x. No, ese es más chico, porque está más abajo. Estaba por arriba, estaba por arriba. ¿Cuál es más grande? 4 elevado a x. 4 elevado a x, que es la que tiene mayor base, ¿cierto? Entonces, Sí. hacia allá, la más grande siempre gana la que tiene mayor base. Para atrás, ¿cuál es la que gana? Ahí lo contrario. Lo Con contrario, menor base. con menor base. ¿Sí? Entonces, eso es lo que puse aquí. Ya, de partida, f es creciente. ¿Sí? Si la base es mayor que 1, ¿sí? Independiente, probé con 2, con 3, con 4, era creciente. Esto lo vamos a ver después. ¿Sí? ¿Qué más? Para los x que son mayores que 0, ¿sí? Gana la que tiene mayor base. Y para los x que son menores que 0, gana la que tiene menor base. ¿Sí? ¿Qué más? Todas pasan por 0,1. ¿Sí? Fíjense, ahí está. Todas pasan por ahí. Ah, claro. Claro, claro. Ahora entendí por qué se intersectan en el 1. Ya, ¿qué más? Fíjense ahora qué pasa si yo coloco, porque puse puras bases mayores que 1. Saquémosla, dejemos de visualizar esas por un momento. Coloquemos bases que son menores que 1. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo es la función? Decreciente. Eso Decreciente, ¿cierto? me decimos. ¿Qué pasa si ahora coloco otra base que sea menor que 1? Un tercio. ¿Qué pasó? También es decreciente. También es decreciente. Eso más chica. ¿Sí? Voy a tomarle una foto y coloquémosle un cuarto para que parezcan 3. Un cuarto elevado a x. Anda.
Uh, ¿Por qué no me deja agregarla? Ya ahí está. Bueno, borré la 1/3, pero ¿qué pasó con la curva? Sigue siendo decreciente, ¿cierto? Sí. También pasa por el 0,1. Sí. Entonces, este era i igual a 1/2 elevado a x, y este era i igual a 1/4 elevado a x, ¿sí? ¿Qué pasa después de 0? ¿Cuál gana? Ninguna. Después de 0, o sea, en esta parte. ¿Cuál es mayor? Un medio. La que tiene base 1/2, o sea, la que tiene base mayor, ¿cierto? Porque el 1/2, ¿cómo es con respecto al 1/4? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor, ¿sí? La que está más cerca del 1, La que está más cerca del... Sí, pues la que está más cerca de acá es la que tiene 1/2. Y antes de 0, ¿cuál es la que gana? Un cuarto. La que tiene base 1/4, o sea, la que tiene base menor. Y eso es lo que pusimos acá. ¿Dónde está? No lo puse. Bueno, ahora se los digo, ¿sí? Que para la base entre entre 0 y 1, si x es mayor que 0, es mayor la que tiene mayor base. Y si x es menor que 0, es al revés. ¿Sí? Entonces ya habíamos dicho que todas pasan por 0, 1. ¿Qué pasa con la inyectividad? Piensen en una sola de las tres. Da lo mismo cuál. ¿Esa función es inyectiva, sí o no? Sí, porque no toca ningún punto más de 2 veces. O sea, más de una. ¿Cierto? Si nos quedamos, por ejemplo, con la roja, ¿en cuántos puntos toca? En 1. En 1. En ¿Y una abajo? solamente. ¿En cuántos toca? Nada. En nada. Inyectividad era eso, que no podía tocar en más de un punto. ¿Puede tocar en ninguno? Sí. Entonces, todas son inyectivas. ¿Sí? Todas las exponenciales son inyectivas. Inyectiva, sí, la que ustedes quieran. ¿Serán sobreyectivas? No, ¿Por qué no? porque no tiene la parte de abajo. Exacto, ¿cierto? No tiene la parte de abajo. ¿Y eso qué significa? ¿El recorrido cuál era? Recorrido van a ser los positivos, sin incluir 0. ¿Cierto? Y esto es distinto del codominio, ¿cierto? Entonces no es sobreyectiva.
¿Ya? Y aquí es donde juega un papel importante algo que dijeron hace poco. Si una función no es sobreyectiva, ¿qué podía hacer yo para transformarla en una que sí? Restringirla. Restringirla, ¿cierto? O sea, en vez de tomar el codominio como los números reales, lo voy a tomar como Ese intervalo. ese intervalo, como el recorrido. ¿Sí? Y eso es lo que puse aquí. No son sobreyectivas, pero si restringimos a que el codominio sea esto, ¿qué va a pasar? Sí, va a ser Ahí va a ser sobreyectiva. sobreyectiva. Ahí van a ser sobreyectivas. Y si son inyectivas y a la fuerza son sobreyectivas, ¿cómo son? Serán Biyectiva. biyectivas. Y si son biyectivas, Ah, y van a ser invertibles. ahí van a ser invertibles, ¿ya? Y de esto, con esto vamos a partir la clase de la tarde, con la inversa de la exponencial, que es conocida como la función logaritmo, ¿ya? Ya no es. Claro, ¿no? ¿Alguna duda? Sí. ¿Sí de que hay duda o sí de que es claro? No, de que está claro. Ya. Ya, pues chiquillos, entonces en la tarde terminamos con las funciones, que sería ver la inversa de la exponencial, que era la logaritmo, y partimos con el concepto de límite, que es un concepto bien abstracto, así que traten de venir como relajaditos porque este concepto Ay, la ay, ay. mayoría no lo ha visto ni en pelea de perro, Y esto también entra en certamen, ¿verdad? por supuesto. Todo lo que veamos hasta la próxima semana entra en el certamen, en el sumativo. Tanananan. Ahí no. Así que eso, pues chicos, Certamen. la próxima semana, el miércoles. Vale.